¿Cuál es la responsabilidad del administrador financiero y cuáles son las áreas en las que tiene que ejercer para asegurarse que las finanzas de la empresa estén corriendo hacia la mejor dirección posible? Bueno, eso lo vamos a ver en este video. Me gustaría comenzar con que en las grandes corporaciones, como las conocemos hoy en día, como Microsoft, Apple, Walmart, bueno, estas grandes corporaciones básicamente tienen una estructura que hace que las personas que sean los fundadores o los socios no sean los mismos que quienes administran el negocio. Y esto, en ocasiones, lo que ocasiona es que haya un conflicto de intereses entre ambos grupos. Básicamente, quien intenta administrar la empresa tiene el interés de que en sí el negocio vaya corriendo y obtenga los mejores beneficios, crezca de manera constante, esté haciendo las mejores prácticas posibles para asegurar un futuro mejor. Pero por otro lado, los accionistas y socios lo que buscan en realidad, en la mayoría de las ocasiones, es en sí que estas empresas, estos negocios generen una renta o un beneficio económico meramente para ellos durante ese periodo. Entonces, esto mismo ocasiona que al haber diferentes objetivos en ambos lados o en ambos grupos, haya malentendidos y haya ciertos conflictos pues entre ellos. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrar bien a el tema del video, que es como tal, cuáles son las funciones o cuáles son las áreas en las que el administrador financiero funge como tal. Y para esto me gustaría hacer mención que en el video pasado hablamos al respecto de cuál es el marco general de las finanzas corporativas. Entonces hago esta referencia porque básicamente la labor del administrador financiero es dar respuesta a estas preguntas que contesté en este video pasado, por lo cual te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, o si no al final del video vas a poder verlo de igual manera. Pero básicamente lo que intenta es responder a estas preguntas, y el administrador financiero como tal persigue los objetivos que persiguen las finanzas corporativas. Por eso es que pues tienen que ver con lo mismo. Del mismo modo vamos a hablar al respecto de la labor del administrador financiero en este video. Por eso me gustaría decir que usualmente el rol del administrador financiero como tal, el administrador financiero, que es quien se asegura de que las finanzas de la empresa corran en una dirección, en la mejor dirección posible, por así decirlo, usualmente va ligado al puesto de vicepresidente de finanzas o director de finanzas, mejor conocido como el CFO, que es el Chief Financial Officer. Y bueno, el administrador financiero funge en 3 áreas principalmente, y estas áreas son las áreas a las cuales correspondían las preguntas del video pasado. Primero que nada tenemos el área del presupuesto de capital, y esto básicamente se limita al hecho de planear e identificar esas inversiones que el negocio requiere hacer para a un largo plazo posicionarse donde en realidad busca estar, obtener ese crecimiento que se adecue al posicionamiento o a la situación actual de la empresa, y que como tal aproveche de manera más eficientemente los recursos que se tienen a la mano en este momento actual. Y como ejemplo podremos decir, por ejemplo, que hablando de Soriana, que es una empresa de una cadena de supermercados que de seguro todos conocemos, quizá el hecho de que Soriana decida aperturar una nueva sucursal o no. Al hablar de una sucursal, sabemos que son supermercados muy grandes, por lo cual el hecho de considerar esta apertura o no tiene que ver mucho con la proyección financiera. O sea, es algo que en realidad tiene peso sobre cómo van a verse las finanzas a futuro de esa empresa. Entonces, esto mismo hace que esa decisión se tenga que analizar con lupa, más cuidadosamente, analizar en realidad cuáles son los flujos negativos, o sea, cuál va a ser la inversión que se va a hacer para aperturar esa nueva sucursal, cuáles son los ingresos que se esperan percibir con esa apertura de esta sucursal, y cuál es el posicionamiento que esa variable o ese nuevo proyecto le va a traer a la marca en general, como lo es Soriana. Entonces, hay que tomar en consideración todas estas variables para en sí el administrador financiero hacer esta presentación. Quizá él no sería quien esté tomando la última decisión de si se apertura o no, pero básicamente es quien se encarga de asegurarse de tomar en consideración todos los aspectos financieros que tengan que ver con ese proyecto que está en puerta. Entonces, bueno, pongo este ejemplo porque pues no es lo mismo pensar que Soriana, o sea, no es lo mismo para Soriana el hecho de cuestionarse si se va a aperturar o no una nueva sucursal, a por ejemplo, si se descomponen 3 ordenadores en una sucursal y se tienen que reemplazar, se tienen que reponer para seguir la operatividad de manera normal, pues quizá esta sea una inversión que en cuestión de magnitud no repercute tanto en las finanzas corporativas o en las finanzas de la empresa como lo podría ser este otro caso, que sería la apertura de una nueva sucursal, que eso sí que conllevaría un gasto, una erogación y un compromiso financiero mucho más grande. Para estas proyecciones y esta toma de decisiones, el administrador financiero no solamente tiene que tomar en consideración el monto de los ingresos que se suponen van a llegar a la empresa, sino que también se tienen que considerar qué tan probable es que dichas inversiones o dicho flujo positivo, dicho dinero, vaya a llegar eficientemente a la compañía. Esto es como tal
el hecho de asegurar los posibles escenarios financieros a futuro para tener algo preparado dadas las circunstancias de que se llegue a presentar alguna anomalía o algún escenario que quizá no sea tan favorable para la situación financiera de la empresa. Y bueno, hasta aquí me gustaría hacer mención de que si te gustan los contenidos relacionados a las finanzas corporativas, análisis financiero y otros temas, te invito a suscribirte porque pues ahora estoy empezando apenas este proyecto, pero muy próximamente voy a empezar con videos un poco más avanzados y contenidos más prácticos que tienen que ver con el tema de análisis financiero y la gestión correcta de las finanzas corporativas. Entonces, bueno, eso es un proyecto que está recién comenzando. Si te gusta, queda la invitación abierta y seguimos. Una segunda área en la cual el administrador financiero debe interactuar muy seguido es la estructura del capital que va a utilizar para llevar a cabo eficientemente los proyectos de la empresa o como tal la operación de la empresa. Y esto quiere decir que el administrador financiero está encargado de asegurarse de obtener el capital más económico o más accesible posible en ese momento. Y esto básicamente tiene que ver con el hecho de analizar cuál es el rendimiento en sí que los accionistas le asignan a su efectivo, a su inversión, a su capital y contrastarlo con los beneficios y las desventajas que nos traería, por ejemplo, un crédito para efectivamente hacer esa operación, aunando también otros temas, otras fuentes de capital que puedan sumarse a la fórmula, tales podrían ser como preventas, que comentamos en el video pasado que el real estate o los desarrollos inmobiliarios utilizan mucho este tema de las preventas para financiar sus proyectos y lograr unos rendimientos muy altos precisamente por no haber necesitado una inversión para efectuar ese proyecto o por lo menos que esta inversión no haya tenido que ser tan grande, pero también pueden haber en consideración como líneas de crédito, negociaciones de otro tipo con proveedores y clientes que puedan afectar como tal la fórmula o como tal lo que vendría siendo el flujo financiero de la empresa. Y bueno, básicamente esto tiene que ver con el hecho de analizar todo esto y asegurarse de que las fuentes de financiamiento que se están tomando son las más accesibles posibles para la empresa en ese momento. Eso también tiene que ver mucho con la industria en la que estamos trabajando y el modelo de negocio de la empresa en cuestión, así como su forma de organización. Si quieres saber un poco más sobre la forma de organización de las empresas, el siguiente video voy a hablar al respecto de las 3 formas más comunes que hay en los negocios para que se organice una empresa y se gestione su operación y como tal su registro o existencia legal. Llegamos entonces al tercer punto o la tercera área en la cual el administrador financiero tiene que estar gestionando todo este tema financiero, el cual es como tal el capital de trabajo o cuáles son los compromisos a corto plazo y cuáles son los activos que tenemos para trabajar a corto plazo y precisamente cuál va a ser la estrategia o cómo vamos a hacer nosotros dentro de la empresa para asegurarnos de que la operatividad no se vea interrumpida ante, por ejemplo, que nos quedemos sin este capital de trabajo, como puede ser, por ejemplo, hablamos en el video anterior sobre que íbamos a poner un puesto de limonadas. Pues bueno, digamos que un fin de semana hay muchas personas caminando por la calle y se venden muchas limonadas, lo cual nos deja nuestro puesto de limonadas sin limones y sin insumos como tal para seguir la operatividad. Entonces, básicamente es estipular cuál va a ser la metodología o cómo nos vamos a gestionar financieramente hablando para precisamente surtir estos insumos, esta materia prima y estos productos que vamos a estar posteriormente vendiendo. Quizá como tal haya sido un beneficio, sea una situación pues benéfica el hecho de que haya habido muchas ventas, pero no podemos dejar que eso nos represente una pausa en cuanto a nuestra operatividad. Entonces hay que tener estrategias para precisamente saber cómo seguir adelante ante este tipo de circunstancias que puedan suceder o presentarse dentro de la operación. Y pues bueno, básicamente esto es la gestión eficiente del inventario que tenemos dentro de la empresa, del efectivo, y como tal podríamos hacernos algunos cuestionamientos que podrían servir para asegurarnos de que todo está correctamente estipulado, como el tema de si vamos a tomar ventas a crédito, como precisamente si hay que surtir más materia prima, cómo se va a pagar esa materia prima, si vamos a utilizar tarjeta de crédito, si vamos a utilizar el efectivo que hay en caja, el efectivo de las ventas que llegaron. Y pues básicamente son este tipo de temas los cuales el administrador financiero tiene que estar asegurándose de tener en orden para que la operación y las finanzas de la empresa sean saludables. Y bueno, desde ya hago el comentario de que quizá estas áreas no sean el todo como tal de las finanzas corporativas, pero desde luego que tienen que ver con todas las áreas en las cuales el administrador financiero tiene gestión. Y bien, por mi parte entonces esto sería todo. Me gustaría saber al respecto de qué opinan de esto, si están de acuerdo con mi manera de ver el perfil del administrador financiero, si no están de acuerdo, en qué difieren o qué les gustó. Los invito a participar aquí abajo en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Nos vemos.